Un saludo, familia, estamos aquí en Luxor, en Egipto, y esta va a ser la primera conferencia que vamos a dar de la mano de Iván Martínez, Diego Muñoz, también está Yolanda Soria aquí al lado por si tiene que complementar, y yo mismo, Luis Palacios. Entonces os doy las gracias por estar aquí con nosotros y voy a empezar dando paso a la conferencia con una pequeña introducción de lo que se va a hablar por temáticas aquí con mis dos compañeros. Muy bien. La parte que yo he elegido para poder hablar con vosotros y exponer los datos que he investigado en estas tierras tan maravillosas es un hallazgo muy importante sobre una cámara secreta en la pirámide de Keops de más de 30 metros. Y esa cámara, según un estudio de varias universidades, podría funcionar como un generador de hidrógeno, generador de energía. Ese es el resumen de lo que os voy a comentar en esta ponencia. Señor Diego. Bueno, hola. Disculpadme antes que nada por las erratas, porque me pongo muy nervioso. Bueno, yo como a mí me gusta mucho las civilizaciones antiguas y yo creo mucho en lo que hay en la piedra tallada. Y yo pues me gustaría hacer un pequeño viaje en el tiempo para que encajemos bien dónde encaja toda esta maravilla que hay aquí oculta, porque recordemos que solo hay un 5% descubierto en Egipto, todo lo demás está bajo tierra. O sea, imaginaos las maravillas que hay ahí debajo. Son de verdad de otro tiempo. Y vamos a hablar de un pueblo olvidado, sobre los Sedai, los constructores de pirámides. Y esto se saca de unos poemas de los Berebere, que es un pueblo muy antiguo de aquí. Y no hay referencias, solo hay referencias cantadas, habladas y que van como susurros por los milenios. De ahí se sacan las informaciones, porque como digo yo y como decimos, lo que hay en la piedra perdura. En el desierto de Tassili, donde esos bereberes empezaron también con ese lenguaje que también era el mismo que había en el sur de España. Correcto. Y que tiene que ver con esas islas míticas. Pues ahí vamos a dejarlo y vamos a entrar luego en un momento en materia. Pues empezamos con Iván. Adelante, Iván. Muy bien. Bueno, estos estudios se basan en investigaciones de hace muchos años, pero complementadas con la actualidad. Veréis, hay una universidad, la Universidad de San Petersburgo, junto a otras, California, Edimburgo, que ellos sospechan desde hace mucho tiempo que la Gran Pirámide de Giza contiene una enorme estructura que jamás se había visto, una estructura que comprendería entre 30 y 50 metros, no están muy bien del todo seguros, pero que han detectado utilizando un método de tecnología totalmente nuevo. Han utilizado el rebote ionosférico de los gluones, una especie de radiación cósmica que rebota contra todos los objetos de la Tierra constantemente, pero al rebotar contra la pirámide ha absorbido esos gluones y ha dejado una pequeña diferencia donde hay una cámara estanca. Ahí, esas ondas de radio de la atmósfera comprenden una longitud de onda entre 200 y 600 metros, y eso es interesante porque el punto crítico de absorción de la roca ha dibujado ante los espectrómetros esa cámara opaca. ¿Por qué es tan importante? Pues es importante porque parece que de alguna forma podría funcionar como un circuito de energía que se calienta en la base. Esto han llegado a la conclusión gracias a que de alguna forma querían enviar al cielo los antiguos constructores, según varias teorías, ese tipo de energía, pero lo interesante viene cuando descubrimos que en la cámara del rey hay un sarcófago medio destruido que nos comentaban que vibra en una determinada frecuencia por unas investigaciones que se hicieron. Esa frecuencia se relaciona también con la temática del Arca de la Alianza, que según se dice hay un pequeño agujero que veremos cuando visitemos la Gran Pirámide, que ese agujero es exacto para colocar la supuesta medida del Arca de la Alianza que va dentro del sarcófago que está extrañamente destruido. Pero vibra, y no se puede explicar por qué ese objeto vibra en esas frecuencias. Esto también hay que decir que la vibración son 640 ciclos por segundo, y como un objeto de piedra está vibrando actualmente. Eso es algo que no sabemos explicar. Diego sé que también ha investigado esto y de alguna forma se ha encontrado también en esa cámara del rey una negrura, ¿verdad?, que es muy distinta a la piedra de antes de la cámara del rey, como si ese generador o lo que hubiera estado puesto ahí hubiera quemado las paredes.
Esto sabemos que no es muy normal. Incluso en la pirámide hay unos conductos de ventilación que dicen que no funcionan como conductos de ventilación porque dentro hay tubos de cobre. Sí. Y esos tubos de cobre podrían haber transportado un gas que se ha quedado en la cámara del rey por arriba porque hay concentración muy elevada de sal. ¿Y cómo es posible? Por el radón que transmite ese gas y los tubos de cobre. No sabemos muy bien cuál era el sentido de que se conectase esa energía con algo. Se dice que podría ser el cinturón de Orión, porque las pirámides en esa época, ¿no?, estaban alineadas con Orión. Y de alguna forma sería un intento de enviar comunicación o recibirla, según ese generador de radioactividad que podría contener la pirámide de Giza. Y básicamente este es uno de los puntos fuertes de lo que se está estudiando ahora de la radioactividad, la pirámide de Giza y la conexión con el cinturón de Orión. Ahora te dejo paso a ti a los Sedai y luego, si queréis, sí, podemos continuar con este punto. Bueno, solo podías explicar lo del piramidón. Ah, sí. Que es... Sí. El piramidón, esto lo investigó Diego hace un tiempo y fue en un espectáculo de David Copperfield, Sí, correcto. aquel mago tan famoso, que el espectáculo consistía en colocar un piramidón encima de la pirámide de Giza. Un piramidón es una especie de pirámide en miniatura de oro. En este caso no era de oro, era de una aleación de metal. Lo que quería hacer David Copperfield era desaparecer ese piramidón colocándolo. Un espectáculo de magia. Pues recibió 2 llamadas. Esto lo investigó Diego. Sí. Una del Vaticano y la otra era de la Casa Blanca. Que se suspendía todo ese espectáculo, se enfadaron un montón de personas, gente que había pagado, gente de mucha pasta, porque no querían por ningún método que se colocase eso ahí arriba. Porque parece que era como quitarle la tarjeta SIM al móvil. Si tú lo colocas, algo iba a pasar. Y eso es una especie de anécdota que contó David Copperfield y que es muy curiosa. No sé ¿Qué si... pinta el Vaticano y la Casa Blanca? Correcto. En una llamada a esa fiesta, lo que querían hacer era hacer desaparecer la pirámide, como ha hecho este hombre con edificios enteros. Y esa fiesta había príncipes, princesas, jeques, cogieron un cabreo enorme. Se anuló todo muy rápido porque por nada del mundo podían permitir activar eso, activar ese figurat gigante, porque no dejan de ser máquinas. Lo que pasa que es lo que hemos comentado antes, nosotros intentamos entender el pasado con nuestro cerebro actual y eso es imposible. Tenemos que ver el pasado con los ojos que ellos los veían y no dejan de ser máquinas generadoras. Si se coge un mapa y se pone estirado en la mesa, se puede comprobar que todas las grandes estructuras del mundo están todas alineadas perfectamente en línea recta. Todas, desde el lago Titicaca hasta las pirámides. Es alucinante, pasando por Sacsayhuamán, el Machu Picchu, todo es impresionante. También la India, China. Sí, correctos, todos los templos que hay ahí. Hay una parte también interesante de lo que os estaba comentando, que lo tengo aquí en notas y creo que no podemos dejarlo escapar, y es que el grupo Scan Pyramids, que es otro grupo aparte de la Universidad de San Petersburgo, que ha estado descubriendo esa cavidad, ha relacionado la cavidad de la Gran Pirámide con un trono de hierro muy raro que estaría dentro de la pirámide. Un trono que, según el investigador Giglio Magli, profesor de arqueoastronomía, dice que hay una entrada en un antiguo texto que nos comentaba: el faraón, antes de pasar a las estrellas, debe sentarse en su gran trono de hierro. Como si fuera Juego de Tronos por el trono de hierro, pero algo distinto, como una especie de trono similar a Pakal, con el descenso a Xibalbá, esa lámina que está en la tumba de Pakal, y que podría ser una especie de propulsor a las estrellas, como dice el texto. Lo relacionan con eso y me parece muy interesante, como si hubiera una máquina oculta en esta especie de cavidad dentro de la Gran Pirámide, que me parece muy raro que 30 metros ocultos durante milenios hayan sido descubiertos ahora y no hayan podido acceder a esa pirámide. Cuando estabais hablando de la cámara del rey, es verdad que sí, las paredes son bastante oscuras, se nota que allí pues el aire no corre. Quemado algo. Exactamente, Sí, son bastante oscuras, pero a mí lo que me hizo pensar
es que donde está el sarcófago fue movido unos metros. Estamos hablando que pesa toneladas. Eso para moverlo, hombre, con palanca se puede, ¿no? No es tan difícil. Pero, ¿por qué mueven algo que estaba en el centro y se ve que hay un punto telúrico que el día que vayamos lo vamos a medir, ¿no? Vamos a medir ese punto telúrico, y en ese punto telúrico donde estaba ese sarcófago, ahí pasaba algo cuando el piramidón estaba puesto. De hecho, todas las pirámides de Egipto tienen piramidón, o sea, se les ha quitado a todas. Es decir, esto era una función tecnológica que había en todo el planeta y que en un momento determinado, las personas que vemos ahora, desmontemos esos sistemas. ¿Por qué? Aquí una conjetura es, si lo que se está fabricando a nivel máquina, o sea, la realidad que se creaba con estas máquinas, afectaba nuestra realidad, y por eso se quitó. Entonces esa es una de las propuestas que han hecho varios científicos, ¿no? Porque claro, no sabían muy bien la función que tenían, pero sí sabían que cambiaban la realidad de la Matrix como hoy en día la conocemos. Y ahí está el miedo de que estos reyes o príncipes no quisieran que se trabajara con este tipo de tecnología. El grupo de la Universidad de San Petersburgo, que ha descubierto todo esto, hicieron una prueba para ver si de verdad podía concentrar energía esta pirámide, la de Giza. Pero la prueba solo la hicieron por ordenador, no podían ejecutar eso porque se necesita mucha energía. Y el ordenador daba datos precisos de que efectivamente se acumula energía no en el piramidón supuesto, sino en la base, y de ahí va subiendo. Pero es energía como ascendente, no sabemos para qué. Sabemos que debajo de la pirámide o de las pirámides hay unos circuitos, unas columnas de agua que recorren, entonces hacen unas formas telúricas. Tiene que ver también con los circuitos eléctricos cuando quieres refrigerar algo. Correcto. Entonces, cuando estamos, y estáis hablando de esta base, ¿no?, que hay abajo, y están estas corrientes de agua se cree que pasaba información a nivel de agua con electricidad, con información a nivel eléctrico. Y entonces había un suministro, si tú lo miras a nivel, vamos a decir, aéreo, con un globo, se ve, yo me lo he recorrido todo eso entero, entonces se ve como es el circuito eléctrico, o sea, se ve perfectamente. Sí. Podemos imaginar para todo lo que podría valer, ¿no? Pero eso ha sido desmontado, vamos a decir, menos esos canales que lógicamente no se ha podido desmontar, porque es una fabricación hecha que ahí no lo pueden desmontar. En algunos sitios los han tapado. De hecho, si nos dan permiso para recorrer por fuera de las pirámides, entrando dentro de lo que le llamo el circuito, para ver las pirámides menores, hay esos conductos, los podemos ver en unos sitios que hay unas rejas, y no podemos entrar físicamente, pero sí podemos ver y ver esos canales de agua. Pues fueron esos conductos los que Nikola Tesla hablaba también, porque Nikola Tesla sabía muy bien que la estructura piramidal tenía la capacidad de almacenar energía y transmitirla, pero él fue más allá y descubrió que la pirámide, junto al campo rotatorio de la Tierra, el magnetismo de la Tierra, genera electricidad en la punta de la pirámide. Es como que fuera una antena que usa el campo de la rotación del planeta Tierra y genera electricidad. Y ellos lo sabían en la antigüedad. Las pirámides se sitúan en el centro de todo el globo. Están justo en el centro del planeta. Tanto magnéticamente como, bueno, son de las pocas estructuras que se pueden ver desde la estratosfera. Esto lo sabían antes. Ellos aprovechaban las fuerzas de la Tierra para comunicar, o como vía de transporte, como apuntan muchos textos antiguos, simplemente los dioses venían y ocupaban el cuerpo que había en el trono, esperando a que viniera, y luego salía. O sea, estamos hablando de... ¿Posesión? No, digamos que eran, según los textos antiguos, los dioses elegían qué recipientes usaban. Nosotros éramos recipientes, tenían que ser recipientes puros. Y luego esos recipientes salían de los templos y daban su conocimiento. En las tablillas sumerias se mencionan cosas así. Se mencionan cómo los dioses bajaban y salían de los templos y recibían las... Serían walk-ins. Bueno, digamos que no entendemos muy bien cómo funcionaba todo esto, porque digamos que los malos han hecho muy bien su trabajo y han reflejado todo esto en novelas, canciones y en ciencia ficción. Entonces ahora yo sé que es complicado encajar todo este puzzle en la cabeza, pero en el momento en el que estamos ahora mismo, nosotros no nos podemos permitir el lujo de ahora mismo lo que está escrito son ataduras para nosotros. Llega un momento
que cuando tienes todas las pruebas, lo que está escrito son ataduras para que no puedas entender lo nuevo, digamos. Yo siempre digo lo mismo, lo que hay en la piedra perdura, todo esto está escrito en piedra. Cómo sucedía, cómo bajaban, cómo salían de esos templos de iniciación, porque no eran tumbas. Las pirámides nunca han sido tumbas. Eran templos de iniciación. Luis lo ha comentado antes, Iván también. Eran ciudades escuela. La gente venía a aprender, a repartir el conocimiento que se perdió. Se perdió en la Atlántida. Fue real, existió. Hay un doctor alemán ahora mismo que está reconstruyendo el abecedario atlante a través de los jeroglíficos que hemos visto hoy aquí. Muchos repetidos en diferentes culturas separadas por tiempo y 11.000 kilómetros de distancia, como en la isla de Pascua, Mohenjo-Daro. Todo esto une una canción que se ha olvidado en el tiempo, digamos. Es que como esto es tan antiguo que... La de los Sedai. Cuando hablamos de pirámides y templos siempre se han encontrado a veces muertos, pero siempre no coinciden con los lados. Exactamente con la construcción real del lugar. Correcto. Hay que dar un dato, hay una doctora alemana, se llama Gerta Keller, perdió su cátedra y la echaron de la universidad por presentar en una tesis conchas de mar incrustadas en las pirámides, o sea, son antediluvianas. Entramos directamente de cabeza en los famosos entre 11.000 y 12.000 años. ¿Qué pasó aquí hace ese tiempo? Estuvieron inundadas, eso se sabe. También se sabe que la inmensidad de bloques, las vasijas encontradas con una perfección que no es imposible hacer eso hoy en día, ni con tecnología láser, ni con corte de piedra con agua, que también existe, por presión se puede cortar la roca. Esos son juego de niños comparado con lo que se hacía aquí antes. Es alucinante, y esto está en las leyendas antiguas y en los textos. Si queréis, los bereberes, que es uno de los pueblos más antiguos de aquí, bueno, hay que dar unos pocos datos. Por ejemplo, es un dato solo curioso, en Turquía hay una zona que se habla vasco, y esto se estaba estudiando. El berebere tiene fonéticamente una estructura similar si se desmonta, tiene una estructura similar al vasco también. Estamos hablando de una lengua perdida en el tiempo, ¿de acuerdo? Vamos, si os parece, vamos a hablar de los Sedai. Vamos a ir hasta yo sé que es difícil de entender, pero cuando vamos con los datos, vamos a hablar de la ciudad de Avaris, que está aquí en Egipto. Nos vamos a ir en el 2001 al yacimiento de Tel el Dara. El descubridor, Manfred Biejak. Este hombre tiene un libro increíble, Las voces perdidas del tiempo. Este hombre ha encontrado 16 manos gigantes, todas derechas, alrededor del templo y del palacio de Tel Dara, enterradas, en disposición igual que las pirámides. Digamos que esto antes se hacía para quitar el poder. Tú cuando cortabas la mano derecha de tu enemigo era para quitarle el poder, era uno... Y encima las lanzabas a un pozo o hacías rituales. Estos hay que tener en cuenta que estos seres existían. Sus manos están. Esto cuesta yo no sé qué cuesta de encajar, pero es que es cierto. Nos han metido los gigantes en el folclore, en las canciones y en el cine, y esto cuesta de hacer una... Pero es que es cierto, esta gente no tienen escritura, los berebere, todos son... Pero eso no les quita veracidad a sus historias, ¿eh? Ellos la cuentan igual que hace 2000 años. Todo esto, Egipto, es un pedacito de la Atlántida. Los libros líticos de piedra maya y aztecas cuentan que la Atlántida se hundió por una guerra, por la princesa Baroni. Yo creo que la princesa Baroni era la dama de Elche. Eso es personal mío. Por varias cosas. Se han encontrado monedas con la cara de Elche en Utah, en el monte Shasta y en Cancún, por decir algo. O sea, era una persona muy importante. Por eso hoy en día no han dejado dar permiso de que se haga la datación de carbono 14 aún de la dama de Elche. No dejan que se date. ¿Por qué? Porque no pueden explicar cómo es. Porque es antediluviana. Según estos textos, la Atlántida se hundió por una guerra. Una guerra entre gigantes y los dioses. Los gigantes, en todas las culturas, siempre se ha dicho que competían con sus creadores. Llegaron a un punto que eran igual que sus creadores. Eso tenía que explotar de alguna manera. Lo que explotó, lo que fue el incipiente para esto fue la princesa. Los gigantes quisieron tomar a la princesa Baroni, y eso fue una ofensa para los dioses. Para el rey del mar, el rey del mar.
lo siento, disculpad. Y ahí, por eso se quebró la Atlántida, por una princesa. Cuando este continente gigantesco se quebró, se separó y el tiempo alejó los continentes, por eso se encuentran figuras concéntricas, pirámides sumergidas, como las costas de Yanagumi, que esto ningún occidental quiere ver esto porque esto solo queda en Japón y solo gracias a un matrimonio holandés que hizo un rodaje y unas fotografías llegaron aquí a Europa y se están tomando muy en serio esto ahora. La Atlántida se quebró y se repartió con el tiempo por varios sitios. Las puertas de Hércules, bueno, hay muchísimos sitios, Hay demasiadas. y lo que hay que decir que esto existió así. Cuando esto se hundió, afloraron a diferentes sitios. Se dice que varios pueblos incluso llegaron hasta los Andes, Lhasa, Machu Picchu, los hijos de Varuna llegaron hasta la Polinesia. Todo ese conocimiento se extendió por la tierra. De esos pueblos, hay uno de los pueblos que es de los menos conocidos y muy poco hablados, y es el pueblo de Nam Madol. Está en la Micronesia. Lo que encontramos son unas estructuras que son islotes artificiales sobre el agua, y su anclaje está en el lecho marino. Su datación es superior a los 11.000 años. Y allí no va nadie, es una pequeña isla donde encontramos unos islotes que sobresalen como si fueran grandes y grandes columnas de basalto cortado extraídas de una isla muy muy lejana, más de 800 kilómetros. Una isla que hace 11.000 años era muy difícil de transportar. Lo que se descubrió en esos bloques de basalto es que son altamente radiactivos, pero a unas tasas tan elevadas que había modificado genéticamente a los habitantes de Nam Madol, haciendo que ese pueblo solo viera, y en la actualidad solo ve, en blanco y negro. Tiene la tasa de acromatopsia más alta del mundo, y se ha descubierto que es por los bloques de basalto que trajeron a ese lugar. En vista aérea parece que son unos anclajes de algo que iba por encima, que fue destruido como una máquina, que pudo haber impregnado de radiactividad ese lugar. Esas rocas de basalto. Sí, no es el único sitio. Puede estar relacionado con lo que estabas comentando por la Atlántida y la extensión de conocimiento en todas las partes es que hay un símbolo que se repite en todos los puntos mágicos bueno, que tenemos hoy en día, y es este símbolo. Es un símbolo así. Este símbolo se encuentra, es muy sencillo, este es el símbolo de la semilla cósmica. Este símbolo sale en los textos brahmas, hindús, de los Taltos y los Vedas. Son un pueblo muy antiguo, tienen los textos escritos a mano más antiguos que seáis, son 18.000 años. El texto escrito a mano, el más antiguo. Este símbolo se encontró en la Cueva de los Tallos, junto a un símbolo Baki egipcio, a un símbolo Tueri de la Casa Real y a varios otros símbolos, que lo que esto implica es una agrupación tras un gran cataclismo, algo que obligó a toda esa población a huir por algo. Algunos subieron a las montañas como huyendo de algo, haciendo ciudades en las nubes. ¿Por qué? Huían del agua que subía. Otros, aprovechando las galerías de la tierra, como por ejemplo la Cueva de los Tallos. Hace poco Iván hizo un vídeo muy bueno sobre un túnel que se descubrió en Escocia, que llega hasta Turquía por debajo del Mediterráneo. Debajo del mar. Debajo del mar. Imagínate. Tenemos que tener en cuenta que los mares no dejan de ser piscinas enormes. Hace poco saltó una noticia, el límite 660. Impresionante. Señores y señoras, Julio Verne tenía razón. Ahí abajo hay vida. En la Cueva de los Tallos es un sistema de galerías enorme que cruza toda la cordillera del Cóndor, cruza Ecuador. Bueno, no se sabe muy bien. Los antiguos conocían estos túneles labrados milenarios. Ahí abajo hay vida y hay plantas con carencia de luz. ¿Cómo puede hacer una planta la fotosíntesis sin luz y adquirir el color verde? Abajo hay vida y hay plantas. Esta noticia del límite 660 se supo porque utilizaron las ondas sísmicas de un gran terremoto para mapear el subsuelo, el interior. ¿Y qué pasa? Que las señales llegan a un punto que cuando lanzan te rebotan y así viene el mapeo, ¿no? El mapeo topográfico. Pero ¿qué pasa cuando las señales se pierden? Se pierden las señales y salen por la otra parte del globo, por Australia o
que pues que hay cavidades enormes. La Tierra no es que sea hueca, pero tiene oquedades, se están creando oquedades cada día. Ahora tenemos activados todo el anillo de fuego del Pacífico. Todo ese material pirotécnico que sale, lo que está haciendo debajo son cavidades naturales, no es tan inverosímil. Para explicar de una forma también, otro ejemplo, esto que acaba de comentar, imaginar dos tipos de arena, arena roja y arena de color azul. Si tú tienes un cuenco y viertes la arena azul, haciendo así, se van a crear ondulaciones, montañitas. Y si ahora viertes la arena del otro color, vas a tener un bloque de arena, pero vas a ver las diferencias ondulantes entre los dos colores de arena. Eso es lo que han descubierto a 640 kilómetros. Unos picos como enormes montañas más grandes que el Everest, pero que son la agrupación de dos terrenos distintos, dos tipos de arena, entre comillas, distintas. ¿Qué pasa? Que entre los dos conglomerados hay cavidades, y esas cavidades pueden ser tan grandes como un país, pero a ese límite el calor debe ser infernal, las presiones deben ser insoportables para la vida conocida. Otra cosa es para la vida que no conocemos. Yo tuve en mis manos unos planos que habían hecho los norteamericanos para buscar diamantes en la zona de Brasil y mapearon, vamos a decir, lo que sería hace 13.000 años. Nos encontramos que cuando vemos ese plano, de hecho hice un vídeo hace unos años de esto, en ese plano te dicen 5 continentes que hoy en día no están. ¿Por qué? Porque lo que llamamos océanos no dejaban de ser lagos que se conectaban y muchos de ellos se podían cruzar andando por la poca profundidad que tenía. Entonces, de lo que él estaba hablando, cuando él estaba hablando de Yonaguni, estaba hablando del continente de Mu, que se extendía hacia la zona de Australia. Luego estaba el de Indonesia, que también era una parte que estaba allí, que también recogía. El que él decía el primero, el de Mu, también cogía la parte de la Polinesia. Luego había uno que va entre Madagascar y la India, y entre eso había un puente que los... Exactamente, que pasaban de un lado a otro estos supuestos dioses. Luego estaba el continente que estaba desde lo que hoy en día son las Canarias, pasando a lo que es Huelva, yendo a lo que eran las Azores, llegando a Cuba. Hay una cosa importante, y es que todos los mapas que habéis visto hasta ahora nos han mentido, no son exactos. Los mapas que nos han mostrado desde la escuela no son la verdad, porque hay una deformación que va desde el Ecuador hacia arriba o hacia abajo de los mapas, de los países, de los continentes. La Antártida en el mapa actual lo vemos recubriendo toda la Tierra, pero hay un programa informático que se llama TrueSight, que tú colocas ahí la dirección y entras en un mapa donde puedes colocar cualquier continente en el ecuador del paralelo y se ve el tamaño real. El mapa más exacto de nuestra Tierra se llama Autograph. Si lo colocáis, Autograph, os sale y se ven los continentes con el tamaño que deben tener. Es por la deformación esférica, que cuanto más la pones en los extremos, más se hace grande. Y esto tiene un porqué. A las superpotencias les ha interesado siempre hacer sus países o continentes más grandes, porque muestra más poder económico, militar. El mapa que estamos usando desde siempre tiene 500 años, y este que os he comentado, Autograph, es de lo más nuevo que hay. Yo lo tengo en mi comedor serigrafiado. Ah, ¿lo tienes? Sí, lo tengo puesto allí. Es que es impresionante cómo nos han mentido con eso. En todo. Lo Pero tengo eso allí es un puesto. truco sociológico. En todo. Sí. África es el doble de grande de lo que se pone. Sí. África, de hecho, es uno de los continentes más grandes. 30.000, bueno, no recuerdo, era 30.000. De hecho, es más grande que la Antártida Y que Rusia. O sea, poca broma. Sí. Luego también, refiriendo a los gigantes, vamos a ir a Abu Simbel. Ay, se me ha olvidado un dato. Sí, Bueno, ahora lo das. En Abu Simbel encontramos normalmente los gigantes, los que son más o menos de nuestro tamaño, y unos que son pequeños. Y dicen, estos son los hijos de estos, te va a decir el guía. Los hijos con unos pechos así, ¿sabes? Estamos hablando que cuando se hizo ese templo, y probablemente no tiene ni 4.000 ni 5.000, tenga bastantes más, seguro, lo podemos datar luego y podemos mirarlo, aunque el de Abu Simbel es un templo que estaba abajo, donde estaba el lago Nasser, era el río Nilo, lo subieron, lo desmontaron, lo subieron, y Abu Simbel más todos los templos del lago Nasser telúricamente ya no están en su posición y han sido recortados para poderlo subir. Y dentro de Abu Simbel, cuando vayamos, lo que hay en las pinturas son de ahora, quiero decir, es una obra teatral, pero bien hecha, de cómo era antiguamente. Y es el único templo que sí que se ve 100% cómo era. Pero claro, estamos hablando de que es una réplica, no es original, la parte de dentro. Ahora da el dato. Quería dar un dato que se me ha pasado antes sobre la Atlántida.
¿Sabíais que las Islas Canarias se les llama las Islas Afortunadas desde hace milenios? Porque fueron las supervivientes. Homero y Platón llamaban a los canarios atlantes hace 1000 años, porque ellos sabían que era un archipiélago que había sobrevivido al cataclismo. Esto es real, es alucinante. Y ese dato se complementa con que la tribu de los guanches, si no Sí, recuerdo correcto, mal, digamos. ellos tenían la tradición de momificar también. Sí. E incorporar también un lenguaje que curiosamente se parece al rongo-rongo de la isla de Pascua, que también lo podríamos encontrar allí en una cueva en Canarias. ¿Te acuerdas que También nos llevó? mandaron una foto de una piedra que se está comiendo el mar. Sí, sí. Una suscriptora de los canarios nos dijo, por favor, venir aquí que tenéis casa. Si Sí. queréis ver, mirar que porque lo encontré. Esta piedra la encontró el padre de esta chica. Mm. Y en la piedra hay escritura. Hay escritura que tiene un 60% de afinidad estructural con la escritura precolombina, prehíndica, presumerio lineal. Y la rongo-rongo en la cueva de los tallos Y la también tenemos. rongo-rongo en la cueva de los tallos. La Isla cueva de de los tallos Pascua. es muy importante. Sí, sí. Es muy importante porque es uno de los centros que se sabe que fue un refugio para las culturas cuando vino el diluvio. Por eso se encontraron los tres símbolos reales, Tueri, el Baki y el Tupi Guaraní ahí dentro. Porque se refugiaron allí. Algunos pueblos huyeron a las nubes como Lhasa, Machu Picchu y el Tíbet, escapando de algo. Otros fueron hacia abajo, pero nadie sabe exactamente cuánto tiempo estuvo la Tierra sumergida. Se cree que sobre unos 180.000. No se sabe, no sé, esto ya sí que es También- una teoría. No se sabe cuánto tiempo estuvo sumergida, pero esos pueblos evolucionaron ahí abajo y luego afloraron. O la pirámide que está allí, también en Canarias. Correcto, hay una pirámide. ¿Era en Canarias o en Tenerife? Tenerife. Exactamente. Tenerife. Exactamente, sí, sí. Y en Turquía, ¿no? Que tenemos también esa entrada al mundo intraterreno. Uy, Derikuyu. Derinkuyu y Kaimakli, que también dio juego cuando estuvimos hace unos meses. Fue Madre increíble. mía. Bueno, estuvimos un dato muy importante de este viaje de ese viaje nos dimos cuenta luego. Sí. En Göbekli Tepe esa excavación se ha parado. Lleva 20 años parada, creo. Porque no pueden explicar lo que va saliendo. Entonces, pues han decidido parar la excavación y hacerlo turístico. Porque no pueden explicar lo que sale. Encontraron un ser con unas obsidianas negras en los ojos, con una apariencia increíble, en las manos a los lados, como los Moai de las Islas de Pascua, y como Viracocha y como muchos otros dioses, con las manos en los lados y escamas en las espaldas. El reptil o jaguar que está tallado en una de las columnas, que en las columnas de alrededor hay unas hendiduras que parece que le caía un líquido a ese reptil o jaguar, porque no se sabe muy bien. Yo diría que es un reptil, aunque muchos arqueólogos digan que es un jaguar. Pero parece como que caía un líquido a ese animal, como si lo tratasen de un altar. Podría ser sangre, podría ser mercurio. No se sabe. Lo que se sabe es que debajo del Göbekli Tepe desenterrado hay otro. Sí. Y no lo desentierran porque hay que levantar el primero. Y eso es una bestialidad de Tenemos dinero y recursos. que tener en cuenta que nuestro objetivo es ir más allá de las teorías convencionales. Porque ya lo he dicho antes, todo lo que está escrito hoy en día simplemente son ataduras que te impiden ver más. Pero bueno, esto yo creo que irá cayendo por su peso. Hay No, iba a decir que vamos a ir cerrando para Sí, que perdona. demos tiempo un momento a las preguntas. Que me lío. Tenemos que irnos ahora ya también para la siguiente historia que tenemos que hacer. Entonces, ¿queréis cerrar con alguna conclusión final? Sí, bueno, yo por mi parte diría que nosotros simplemente somos personas humildes que investigamos sobre esto, no somos dueños de la verdad, pero nos gusta compartir humildemente todo lo que vamos descubriendo. Podemos estar equivocados, claro que sí, pero lo hacemos con pasión, porque si resuena yo creo que hay alguien que en algún momento descubrirá la verdad y ese es el objetivo de todo esto. Nada, yo solo os puedo dar las gracias por haberme escuchado y nada, simplemente que decir que yo es que soy muy a lo antiguo y yo creo mucho en lo que hay en la piedra escrito. Yo siempre digo lo mismo, lo que hay en la piedra perdura y hay que buscar y hay que contrastar y no nos podemos quedar con las versiones oficiales porque son ellos Claro. los que nos han metido en esta locura. Yo creo que las generaciones que vienen después hay que enseñarles a que tengan las ganas de investigar, ¿no? Porque ya, por ejemplo, digo, es una generación más pequeña que la mía,
y así sucesivamente. Si hay personas que se quieran empoderar y que quieran buscar la verdad de lo que está sucediendo, al final seremos libres. ¿Libres de qué? De que nos manipulen. O sea, lo que queremos vivir es en un planeta donde no se nos cuente mentiras y sepamos de dónde vinimos y hacia dónde vamos, porque realmente se han perdido culturalmente esos registros, y lo que queremos es encontrar esa posición que nos va a decir dónde estamos en el universo y quiénes somos, porque no lo sabemos, no lo imaginamos, pero no lo sabemos porque todo eso ha sido recortado y nos han desempoderado. Entonces tenemos que volver a empoderar. Entonces de aquí el llamamiento que yo suelo hacer es: vamos a coger las riendas de nuestra vida, vamos a enseñar los que están por debajo nuestro y que ellos investiguen lo que nosotros no hemos llegado. ¿Para qué? Para que no demos por válido lo que se está diciendo hoy en día, que nos quieren tener ahí sin conocimiento ninguno. Pues muchas gracias a todos, pero ahora vamos a pasar a las preguntas, pero yo, si queréis podéis hablar aquí a los maestros. Antes de acabar este programa, os debo informar de que vamos a hacer más viajes y os podéis apuntar para venir con nosotros. Nos vamos a ir a Malta, a México, a Petra en Jordania y vamos a volver a Egipto. Aún no tenemos fechas, pero os podéis ir apuntando llamando al teléfono que aparece en pantalla o enviando un correo a Viajes Aladino. Un saludo amigos y nos veremos pronto.